como el señor rector se acordará, pues estuve aquí hace unos meses en la universidad y ahora pues estoy en la Facultad de Derecho, en la cual pues me siento en buena medida en casa, porque siempre me gusta decir que cuando uno es egresado de la UNAM y va a otra universidad pública del interior del país, pues realmente se siente uno como en casa. Compartimos muchas veces las mismas dificultades, los mismos problemas, los mismos retos y desafíos. Sé que no el mismo presupuesto, cosa que es queja recurrente de las universidades del interior de la República, pero en fin, hacemos lo que podemos. En defensa de la UNAM también, siempre que me dicen es que ustedes tienen más presupuesto, etcétera, también siempre digo que nosotros producimos más, ¿no? Un poquito más, pero ese es el reto que ustedes están enfrentando ahora con esta rectoría. Por tanto, me da muchísimo gusto. Gracias, señor rector, gracias, señor director, gracias al señor diputado por su presencia, porque él encabezará los trabajos que tendrán que poner a Tamaulipas, espero, a la vanguardia en materia de reforma electoral. Y el tema que hoy nos convoca, me pidieron que por ser la primera de las varias conferencias que compondrán este ciclo, pues fuera una panorámica, una cuestión, digamos, introductoria general, y voy a referir lo que estimo que son las 10 novedades más llamativas que se dieron a partir de la reforma electoral. Algunas muy obvias y evidentes, otras no tanto, otras que han pasado ahí un poquito, digamos, sin ser tan observadas y que yo estimo que deberían de generar nuestra atención. Entonces, le podríamos llamar a esto una especie de decálogo de lo que trajo consigo y de lo que comporta y supone la reforma electoral del 2014. Primero de los 10 puntos que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Se crea el INE como autoridad nacional en materia electoral. Aquí, como ustedes probablemente recuerdan, porque fue público, estoy comentando algo que formó parte del debate, había dos posturas. Una postura que sostenía la pertinencia de, en virtud de que México es un Estado federal, hubiera una división completa de funciones en lo electoral. Es decir, autoridades federales para organizar elecciones federales y autoridades locales para organizar elecciones locales. Y otra postura defendida pues fundamentalmente por, bueno, lo puedo decir porque es público, pues por el Partido Acción Nacional y por su presidente Gustavo Madero, que decía que había que caminar hacia la eliminación de todos los órganos electorales locales, tanto por cuanto hacia la administración local, esto es los institutos electorales locales, como por lo que respecta a los tribunales electorales locales. ¿Qué se logró al final del día? ¿Cuál de las dos posturas prevaleció? Una postura que podríamos llamar ecléctica o intermedia, en virtud de que subsistieron los órganos locales, pero en alguna medida dependiendo del órgano nacional. Entonces, sí hay todavía una división de funciones, sí hay una institucionalidad electoral local, pero que ya no depende necesariamente, por ejemplo, en cuanto al nombramiento de los órganos legislativos locales. Y en ese sentido, pues se cambió bastante. ¿Qué fue lo que vimos a partir de esta reforma? Como ustedes saben, el INE designó a los consejeros que integran 18 órganos públicos locales electorales, se abrevia con estas siglas que se llaman los OPLES, ahora se les llaman los OPLES. Se crea en el seno del INE una unidad técnica de vinculación, que es quien se encarga de mantener el diálogo entre el Instituto Nacional y los órganos locales, y el INE determinó, ya habiéndose integrado y habiendo iniciado sus trabajos, atraer las funciones, y esto es muy importante porque significa que solo el INE va a tener competencia en estas materias, no las entidades federativas. Determinó atraer las funciones de capacitación electoral, ubicación de casillas, integración de funcionarios de mesas directivas de casillas y establecimiento de casillas únicas. De tal suerte que esto supone, pienso yo, la consecuencia práctica de lo que les estoy diciendo es que esto va a suponer un ahorro de recursos y de tiempo para las entidades federativas, ya que no van a tener que realizar esta tarea. La reforma diseña esta institucionalidad y genera relaciones complejas entre el INE y los órganos públicos de las entidades federativas.
Porque la legislación electoral que se dicta en seguimiento a la reforma prevé al menos 4 distintos escenarios que son en alguna medida nuevos. Por ejemplo, primer escenario: de acuerdo con la legislación electoral, el INE puede asumir de forma completa las tareas electorales cuando se acrediten factores que demuestren que se afectó la paz pública en alguna entidad federativa. Es decir, que no hay condiciones para que el órgano de la entidad federativa lleve a cabo su función. Y entonces, ¿qué pasa con el INE? Por usar un símil, ya que estamos en la Facultad de Derecho, por usar un símil jurisdiccional, ejerce una facultad de atracción, lo saca del ámbito local y entonces el INE asume en su totalidad la organización. Esto con determinados supuestos, no nada más así porque quieran, pero la ley contempla esta asunción total. Segundo escenario posible, insisto, novedoso: la asunción parcial de competencias. ¿Qué significa esto? Que el INE, en vista de que se den una serie de supuestos previstos por la ley, asume algunas de las tareas, algunas de las funciones, algunas de las competencias de un órgano electoral de una entidad federativa y lo reserva como propio. Segundo, atracción. Hay una facultad de atracción para que cuando hay un asunto delicado, cuando hay un asunto especialmente complejo en alguna entidad federativa, pueda el INE también, digamos, entrar a ejercer esta competencia. Por ejemplo, cuando exista algún asunto que se considere, a criterio de los consejeros del INE, como un asunto especialmente trascendente o que requiera algún criterio de interpretación novedoso de la legislación electoral. Existe en materia de ejercicio de jurisdicción federal, es decir, hay esta posibilidad de calificar un asunto como trascendente o novedoso desde el punto de vista de la interpretación y que caiga a la competencia del INE. Y finalmente, cuarto escenario novedoso: delegación. Es decir, el INE puede, alguna de estas tareas que se reservó, como las que ya mencioné y otras que le otorga la ley, decir: yo no me hago cargo de esto, sino que lo delego a la entidad federativa. Con lo cual, como ustedes pueden ver en esta primera de las 10 cosas que voy a mencionar, se da una relación bastante compleja entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos en las entidades federativas. ¿De qué tamaño es el reto del proceso electoral que ya está en curso y que va a tener un momento estelar el primer domingo de julio, el 7 de junio de este mismo año, en la jornada en la que vamos a estar emitiendo nuestros sufragios? Algunos datos para que puedan medir la dificultad de lo que tiene tanto el INE como los órganos locales. Se tiene previsto instalar 152.138 mesas directivas de casilla, de las cuales 91.621 serán casillas únicas y 60.517 serán casillas receptoras solo de votación federal. Porque recuerden que muchas entidades federativas tienen proceso electoral local y otras no. Entiendo que Tamaulipas no tiene proceso electoral, entonces serán por ejemplo, en Tamaulipas se instalarán casillas receptoras de votos solo para la elección federal, pero en otras, pensemos, y lo digo porque pues ahí está el foco de atención y no por buenas causas, en Guerrero, pues en Guerrero las casillas que se instalen serán receptoras de votos para la elección federal y para la elección local, incluyendo la de gobernador. Segunda novedad: se introdujeron disposiciones para asegurar la paridad entre hombres y mujeres. Fíjense bien en el término utilizado, porque no lo utilicé gratuitamente. Es un término que quiere indicar un punto neurálgico en este segundo aspecto que estoy comentando: paridad. No equidad, no cuotas, etcétera. Paridad. ¿Qué significa paridad? 50 y 50. Y bueno, esto pues obviamente ha sido objeto, y no de ahora, ni necesariamente a partir de la reforma 2014, ha sido objeto de un debate. ¿En qué sentido? Pues ustedes conocen las posturas acerca de las cuotas de género, sean para asegurar equidad, sean para paridad. Pues hay gente que dice que nada les impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones que los hombres, que por qué necesitan que la ley diga que la mitad de cargos o de candidaturas tienen que estar aseguradas para mujeres. Hay quien dice que es imposible competir en igualdad de circunstancias en una sociedad profundamente machista, en donde las mujeres todavía están sometidas a una serie de exigencias que los hombres no tienen. Hay un debate abierto. Yo les quiero decir que en el material que yo he podido revisar de derecho comparado y de
práctica política de otros países, las cuotas no solamente están, desde mi punto de vista, plenamente justificadas, sino que además sirven. Que cada vez más mujeres estén en el ejercicio de la política. Ahora, esto naturalmente a quienes no les gusta, porque habrá gente que salga perdiendo, ¿sí o no? ¿A quienes no les va a gustar? Pues a los compañeros varones que pierden la oportunidad de estar ahí cómodamente instalados, ¿verdad? Con el 90% de las candidaturas. Bueno, pues obviamente se afectan. Hay gente que dice, pero ¿qué aseguras con que lleguen más mujeres? ¿Qué pasa cuando llegan más mujeres? ¿A poco todas las mujeres que llegan son buenas o saben mucho o son grandes políticas? No, pero tampoco los hombres, ¿o sí? ¿O a poco todos los hombres que llegan son grandes políticos o saben mucho? Tampoco asegura, ¿verdad? Entonces, insisto, tanto por la evidencia de derecho comparado como de política comparada, y además es un mandato de la ONU, en tratados internacionales que México ha firmado, se obliga precisamente a incrementar la presencia de mujeres en cargos públicos representativos, y esto creo que es muy importante. De hecho, el propio INE, al nombrar a quienes integraron los OPLES, estos 18 OPLES que ya fueron nombrados en cuanto a su integración, fue muy cuidadoso de observar una cuota. Fíjense el dato, se los traigo. En total se nombraron 126 consejeros, de los cuales 66 fueron mujeres y 60 fueron hombres. De tal forma que incluso la propia autoridad electoral, pues de alguna manera le puso el ejemplo o dio el primer paso de forma significativa para cumplir con el mandato de la ley, y obviamente los partidos políticos no se pueden quedar atrás. Tercera novedad. Se expidió, como todos ustedes saben, dentro del paquete legislativo, porque ciertamente, ya lo dijo el diputado, ciertamente se trata de un conjunto de novedades legislativas. Una de ellas fue la Ley General de Partidos Políticos, que creó una cosa, pues esta es una de ellas, de las que yo decía que ha pasado un tanto desapercibida, y a mí me parece que es una de las novedades absolutamente clave para entender la reforma 2014. Me refiero a que esta Ley General de Partidos Políticos obliga a que se cree un sistema de contabilidad en línea centralizado que tendrá el INE a su cargo para permitir un ejercicio de fiscalización de gasto que sea absolutamente expedito. Para esto el INE, ordena la ley, se tendrá que coordinar con el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México para su implementación, ya que antes de la reforma pues no existía el soporte informático para poder llevarlo a cabo. Para que se den una idea, se calcula que para el proceso electoral 2014-2015 el INE deberá revisar 76,000 informes de partidos políticos, informes de gasto por supuesto, más un número indeterminado de informes de aspirantes a candidatos independientes y de candidatos independientes. ¿Por qué digo aspirantes a candidatos independientes y candidatos? Porque también para las candidaturas independientes hay un proceso de ellos tienen que recabar firmas, lo voy a comentar más adelante, ahí se dan algunos gastos que también se tienen que reportar a la autoridad electoral. ¿Por qué este tercer punto les digo que es clave? Por una razón. Por primera vez en la historia de los procesos electorales en México se introdujo como causa de nulidad de una elección el rebase de los topes de gastos de campaña. Esto no existía. ¿Qué pasaba si se excedían? Bueno, se le ponía una multa, ¿no? Y pues multas a veces muy cuantiosas. Hemos visto procesos sancionatorios pues muy conocidos como, bueno, no voy a mencionar nombres porque no quiero herir sensibilidades, sé que aquí hay, para no ofender a nadie, ¿verdad? Tendría yo que mencionar tantos que pues mejor me abstengo para que no se me olvide alguno. Porque pues ya lo decía el señor rector, las trampas han sido abundantes en los últimos años, ¿verdad? Pero ahora las reglas cambiaron, es decir, rebasas el tope de campaña, la elección puede ser anulada. ¿Pero qué necesitamos para ello? Saberlo a tiempo. Con las reglas anteriores no lo sabíamos a tiempo, salían los informes financieros muchos meses después, cuando el funcionario en cuestión pues ya había tomado posesión del cargo, ya llevaba un año en el cargo y todo, pues ni modo que le dijeron, oiga, pues usted ya no, ¿verdad? Regrese todo lo que hizo. No era posible. Entonces, esta es una gran novedad que pudiera, a lo mejor dicen ustedes que soy muy ingenuo, a lo mejor estoy pecando un tanto de iluso, pero pienso yo que al menos en el planteamiento normativo, esto pudiera inhibir
inhibir los excesos clamorosos, las violaciones flagrantes que hemos visto en cuanto al financiamiento. Y hay testimonios, pues, en el ámbito de lo periodístico que nos deberían de llamar a escándalo, a escándalo. Una columna de Héctor Aguilar Camín en Milenio narraba cómo hay empresarios que cuentan cuánto tienen que poner para una campaña a una gubernatura, por ejemplo, para una campaña a una diputación, etcétera, y uno lo compara con las cifras que autoriza el INE para gasto de campaña y no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de una dimensión, vaya, lo digo, y cité la fuente, Aguilar Camín en Milenio, búsquenlo en la Mediateca, está hablando de que una campaña para gobernador puede llegar a costar 700 millones de pesos. ¿Quién los pone? ¿Cómo se gastan? ¿Cómo se fiscalizan? Etcétera. Es uno de los grandes misterios, otro más de la política mexicana. Cuarta novedad. La reforma introduce, pues esto también generó en su momento debate y tenemos que estar atentos, la figura de los candidatos independientes. Aquí la ley señala que el INE tendrá la atribución de regular y fiscalizar a los aspirantes a candidatos independientes y a quienes efectivamente cumplan con los requisitos para convertirse en candidatos independientes. Ahora, los requisitos que la ley establece para estas candidaturas independientes, pues ciertamente no son menores. Uno podría pensar que, pues, bueno, y no, aquí sí no caben ingenuidades, los partidos políticos se vieron obligados por las demandas ciudadanas a abrir las candidaturas independientes, pero así que ellos quisieran más competencia, pues ellos no. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues ya tenemos que ponerlo porque la gente lo pide, lo exige. Pero sí, vamos a ponerlo, pero con tantos requisitos que muchas veces pues va a ser difícil cumplir. Déjenme les menciono algunos de ellos. Por ejemplo, para registrar un candidato independiente a la presidencia de la República se requiere el apoyo del 1% de la lista nominal en al menos 17 entidades federativas que a su vez sumen al menos el 1% en cada una de ellas. Es decir, no solamente el 1% del total de la lista nominal de electores, sino que además en cada una de las 17 el 1% para que se replique. ¿Qué quiere decir esto? Por poner un caso imaginario, el Estado de México, que pudiera llegar a sumar más del 1% de la lista, no le serviría a menos que fuera capaz de replicar ese 1% en 17 entidades federativas. Con lo cual, intentaría, digamos, en la lógica de la ley, en el diseño de la ley, pues asegurar una representación, no que fuera el candidato del DF, pues, o del Estado de México, sino una candidatura construida con una perspectiva, digamos, nacional para competir por la presidencia. Para senadores es el 2% de la lista nominal en la entidad federativa de que se trate, y en la mitad de sus distritos electorales se debe obtener el apoyo de al menos el 1%. Es decir, 2% del total de la lista en la entidad federativa, pero repartida en la mitad de los distritos electorales con al menos el 1%. De nuevo, ¿qué es lo que intenta hacer la ley? Pues que haya una cierta presencia, un cierto apoyo distribuido, no que sea un candidato muy fuerte, por ejemplo, de la capital de una entidad federativa o de algún distrito que tenga mucha población. Para diputados también se requiere el 2% de la lista en el distrito electoral por el que quieran competir, con al menos la mitad de las secciones electorales contando con un apoyo del 1%. Y aquí hay gente que piensa, y hemos visto luchadores por las candidaturas independientes, pienso en el caso de Jorge Castañeda, por poner el más conocido quizá, que piensa que es la gran solución. Y puesto que estamos en un recinto universitario y hay muchos jóvenes, para que dentro de unos años no se sientan defraudados o no se sientan desilusionados, de una vez les quiero decir esto: las candidaturas independientes no son la solución de todos los problemas que tiene el sistema político mexicano y el sistema electoral mexicano. Depende de muchas cosas. Las candidaturas independientes van a servir o no van a servir. Les pongo el caso más obvio y más evidente. Supongan, no lo sé, hagamos un ejercicio ahorita de imaginación, que en el 2018 gane la presidencia de la República un candidato independiente. ¿Cómo va a gobernar si el Congreso no responde a su programa de gobierno? Es decir, si es un candidato independiente, ¿va a tener el respaldo de los partidos que van a integrar el Congreso en el 2018, sí o no?
del Senado, de la Cámara de Diputados, ¿van a compartir programa o no van a compartir programa? ¿Le van a aprobar el presupuesto o no le van a aprobar el presupuesto? ¿Le van a aprobar las propuestas que haga de nombramiento de algunos secretarios de Estado o no se lo van a aprobar? Es decir, suena muy bien, ¿no? Candidato independiente, ya estamos hartos de los partidos que no funcionan, que siempre son los mismos, etcétera. Entonces viene un candidato independiente, gana y ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, esto no es la panacea. Por otra parte, y esto aplica también a los partidos, pero me quiero centrar en candidaturas independientes. Pues en buena medida esto va a funcionar si las candidaturas independientes realmente están integradas por personas de valía, es decir, por gente que realmente tenga un compromiso democrático. Si las candidaturas independientes van a ser aprovechadas por grupos de interés que están por fuera del conjunto de los partidos, y pueden ser grupos de narcotráfico, lo digo con todas sus letras, o grupos empresariales, por ejemplo, si van a ser aprovechar las candidaturas independientes por estrellas mediáticas, ¿no? Porque el actor tal se aburre haciendo teatro y de repente va a hacer teatro pero a la cámara, ¿no? O por payasos, y digo payasos profesionales, no de nosotros, sino gente que se dedica pues a representar obras cómicas, lagrimitas, en fin, ¿no? Bueno, ¿para eso queremos, pregunto, ¿para eso queremos las candidaturas independientes? Yo creo que entonces, sinceramente se los digo, aportarán poco. Aportarán poco. Ahora, las candidaturas independientes pueden servir para oxigenar el debate. Es decir, un candidato independiente, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona con mucha formación, con mucha presencia cívica, con mucho compromiso con causas sociales y que introdujera temas que los partidos no van a introducir. O sea, los partidos claramente hay temas que solamente cuando la sociedad civil los empuja mucho, pues terminan aprobando, pero que no les gusta. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo los que son constitucionalistas, como mi amigo Eddie, que lo sabe muy bien, no les habrá pasado por alto, que ahora los partidos políticos están cada día violando la Constitución desde el 7 de febrero porque no han aprobado la Ley General de Transparencia. Tuvieron un año para hacerlo, un año, a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia. Ellos mismos se dirigieron en un transitorio. En un año tiene que estar la ley de transparencia. ¿Les interesa la transparencia? No. Es claro que no. Y ahí está la sociedad civil, fregue, los medios de comunicación, los académicos diciendo, tienen que aprobar esto, tienen que aprobar. Al final va a salir, pero va a salir lo más reducido posible, lo más limitado posible. Otra, el Sistema Nacional Anticorrupción. Si hubieran querido de verdad tener una fiscalía anticorrupción, si hubieran querido tener un sistema, ya estuviera aprobado. Porque no es tan complicada la reforma esta. Uno piensa, oye, pero es que tienen que estudiar, y ya ven que dicen, ¿no? Estamos analizando, como si fuera que hay un doctorado en astrofísica, ¿no? Esto es sencillo, ¿quieres o no quieres? Chetados que le dicen, ¿verdad?, en la práctica parlamentaria. Entonces, los candidatos independientes para mí tienen que servir para empujar estos temas que los partidos no quieren empujar, no quieren discutir, que son lentos en digamos, avanzar en algo. Si no se logra esto, las candidaturas independientes van a suponer una enorme frustración. Porque hay algo que sí les quiero decir con todas sus letras. Todas las encuestas de opinión, todas, demuestran que hay un porcentaje importantísimo de la población, de la ciudadanía, que no se identifica con ningún partido político. Con ningún partido político. Es más, esa franja del electorado, si votara unida, ganaría todas las elecciones. Todas las elecciones, porque estamos hablando de un intervalo de ciudadanos que va del 35 al 40%. Con eso ganas todas las elecciones, ganas la elección para diputado, para senador, para presidente, para presidente municipal, todas. Sí votarán unidas todas las personas. ¿Pero qué quiere decir? Que la gente no se siente identificada con los partidos, que el discurso de los partidos no ha calado en la ciudadanía, que no le creen a los partidos y que hay una crisis de legitimidad y hay una crisis de representatividad. Frente a esto, a mí me suena lógico que existan las candidaturas independientes. Vaya, yo lo veo bien, pero sí advirtiendo de todos estos problemas. Si las candidaturas independientes van a ser para meter estrellas de los medios de comunicación o van a ser para meter payasos profesionales, no de los otros, o cualquier tipo de suplantaciones de esta naturaleza, no creo que funcione. Quinta novedad. La reforma de 2014, y esto también pues ha pasado un tanto desapercibido, que para mí tiene la mayor importancia, expande el ejercicio del derecho de sufragio para los mexicanos en el extranjero.
para los mexicanos en el extranjero. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué tan importante puede ser? Pues miren, el 10% de ciudadanos mexicanos vive hoy fuera de del país, vive fuera de la República, el 10%. Entonces, ese 10% debería poder votar o no. Bueno, ha habido una discusión ahí, etcétera, pero la reforma dice, no solamente deben de votar, sino que además vamos a dar la posibilidad de que voten para más cargos. ¿Por qué? Porque antes podían votar para presidente de la República, ahora van a poder votar para gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando así lo establezca la legislación de la entidad federativa. Entonces también ahí hay una tarea, ¿verdad?, que habrá que pues discutir, valorar, etcétera, pero ciertamente en el proceso electoral que está en curso, 2014-2015, el INE tiene la tarea de credencializar a los mexicanos en el extranjero, y en este sentido se eligió por parte del propio INE iniciar en 6 países. Van a ser 6 los que en este año inicien su proceso de credencialización a través de 36 diferentes sedes diplomáticas, tanto embajadas como consulados. Estos 6 países son Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia y Reino Unido. Obviamente, el mayor número de posibles votantes está en Estados Unidos, 98% del total. El INE estimó un total de 12 millones de mexicanos en edad de votar que podrían estar ejerciendo este derecho. En segundo lugar está Canadá, pero fíjense, de los 12 millones de Estados Unidos, luego Canadá baja a 96,000, estimado que podría representar el universo de posibles votantes. Y en tercer lugar, España con 52,000 posibles ciudadanos que pudieran obtener la credencial para votar y ejercer su derecho de voto para cumplir con la ley en este asunto. Sexta novedad: se introduce se introduce la figura en esta reforma de la consulta popular. Es decir, la idea de que hay ciertos temas en donde no deben los representantes populares de discutirlo solos, sino que nos debemos de involucrar todos como ciudadanos. La idea de la democracia participativa y no solamente representativa. Y en este sentido, pues en lo que llevamos visto, yo digo que esto es algo muy bueno, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es un avance importantísimo. Sin embargo, pues se recibieron 4 solicitudes de consulta y todas fueron declaradas improcedentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversas razones, pero ninguna pudo transitar por el criterio de las ministras y ministros de nuestro máximo tribunal, de tal suerte que en la boleta o en el conjunto de boletas pues del 7 de junio no veremos ninguna consulta popular. ¿Qué habían pedido los partidos políticos que se consultara a la ciudadanía? Una solicitud fue en materia de reforma constitucional sobre la energía. Querían revertir, bueno, o en su caso apoyar, si la reforma constitucional en materia energética era procedente o no. Segunda solicitud, una sobre otorgamiento de contratos o concesiones para la explotación de petróleo, gas, refinación petroquímica e industria eléctrica. Se quería preguntar si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en que participaran en todos estos sectores estratégicos de la economía nacional y particulares. Si estas actividades tenían que ser conducidas solamente por el Estado, por las instituciones públicas del Estado mexicano o también a través de particulares. Tercera solicitud, una sobre revisión del salario mínimo para ponerlo al parejo de la línea de bienestar familiar que fija el Coneval, Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social. Era una forma encubierta quizá de preguntarle al ciudadano si quería que subieran el salario mínimo. Esta tenía muchas posibilidades de ganar, ¿no? Seguramente la mayor parte hubiera dicho que sí. Y finalmente una solicitud de consulta para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales, es decir, bajar el número de plurinominales y eliminar las 32 senadurías que existen también por la vía plurinominal previstas hoy en día por la Constitución. Esas eran las 4 consultas, quedaron, repito, sin tener el aval de la Suprema Corte y por tanto no procedieron.
Toda consulta debe estar respaldada, ojo con este dato, porque esto es muy importante, no es que cualquier cosa se vaya a consultar y se vaya a preguntar. Toda consulta debe estar respaldada por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cuando se emite la ley general de consulta pública, y se fija la fecha de marzo de 2014 como fecha, digamos, de cierre para ver el universo que podría cumplir el 2%, estaban inscritos en esta lista nominal de electores 77.075.136 electores, por lo cual el 2% correspondía a la firma de 1.541.503 ciudadanos y ciudadanas. 1,5 millones de firmas identificadas, porque no nomás firmas aquí de que a ver firman, no, respaldadas con documentos, etcétera. No es una cosa menor. Estamos hablando de un número muy significativo de ciudadanos que tendrán que cumplir para poder solicitar la consulta. Primero, no debemos equivocarnos en cuanto a que la consulta no puede servir, no sirve, ni puede servir, aunque hay un debate ahí porque el artículo 35 no lo menciona expresamente y todos los partidos se fueron con la finta, por eso les dije cuáles fueron los temas que solicitaron la consulta. La consulta no puede servir para reformar la Constitución, punto. No puede servir para reformar la Constitución. La Constitución tiene una vía específica prevista para ser reformada. ¿Quién aprueba una reforma constitucional? El Congreso de la Unión por 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas en cada una de las entidades federativas. Punto. Esa es la vía. La consulta no sirve. Por eso cuando, por ejemplo, lo de la consulta en materia energética lo propuso el PRD, no procedía. Lo de la consulta sobre si pueden particulares participar en exploración, refinación petroquímica, etcétera, tampoco procedía. Lo propuso Morena, porque ya tenía el registro. O cuando el PRI propone reducir plurinominales, también requiere reformar la Constitución. Entonces, para eso la consulta no sirve. Algunos compañeros constitucionalistas dicen, bueno, pero el 35 no lo niega expresamente. Sí, pero tienes por una parte el artículo 135 que te dice, la reforma constitucional requiere cumplir estos y estos y estos pasos. Entonces, ahí hay una vía. En esto no nos confundamos. Y el otro límite bien interesante es que la reforma no puede tratar de temas que tengan que ver con los ingresos del Estado, es decir, con el dinero. ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil que la reforma fuera una especie de llave que abriera cualquier tipo de ejercicio del populismo. Por ejemplo, un partido político que diga, yo les voy a consultar si ustedes quieren pagar menos impuestos. ¿Ganaría esa consulta sí o no? Extraordinariamente, vaya, el 99% de sí, claro. Oiga, ¿quieren que les bajemos el IVA al 6%? Hombre, pero por supuesto, no puede ser el 4%. Entonces esto está prohibido porque se presta ciertamente a ejercicios de una enorme demagogia y esto está expresamente señalado en el artículo 35 como algo que no se puede. Séptima novedad, la reforma eleva al 3% la votación, el requisito de votación emitida en cualquier elección para que los partidos conserven el registro. Se eleva, por tanto, este porcentaje para asegurar que los partidos políticos sean efectivamente representativos. Van a concurrir 3 nuevos partidos políticos. Vamos a ver si ratifican o no su registro y vamos a ver si alguno de los partidos políticos que lo tenía desde antes lo mantiene, porque pues había, o hay, mejor dicho, algún partido político, bueno, lo voy a decir con 2 letras, pues el partido político creado en su momento y liderado por el Baster Gordillo, por el movimiento magisterial, que probablemente, pienso yo que ahora, como su lideresa está caída en desgracia, como se llama, no está pasando por su mejor época, pues quién sabe si tenga el apoyo o tenga toda la, digamos, la estructura para mantenerlo. Estos partidos ahora nuevos, un tanto raros, hay uno pues que ustedes seguramente identifican con un liderazgo que es Morena, ¿no? Que depende en buena medida del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Otro partido pues también un tanto extraño que se articula a través de un movimiento religioso, aunque no lo dice con todas sus letras, pero es un movimiento claramente religioso que pues a mí me sonaría un tanto raro en el México laico, ¿no? No es una postura personal, así lo dice el artículo 40 pues de nuestra Carta Magna. México es una república laica, pero tienes un partido político claramente articulado a través de intereses religiosos. En fin,
Pues vamos a ver qué pasa, pero ahora es el 3%. Octava novedad, la reforma le permite al INE organizar elecciones internas de los partidos políticos. Esto es interesante, ya organizó una, la del PRD, y creo que por primera vez, lo que yo recuerdo, por primera vez en la historia del PRD no terminaron a sillazos, golpes, disparos, etcétera. Fue pacífico, aceptar, bueno, unos se enojaron, etcétera, pero más o menos se aceptó que la elección organizada por el INE, pues tuvo un cierto nivel de pulcritud dentro de lo que cabe, ¿no? Pero se mejoraron esos estándares y esta es una gran novedad. Yo creo que es algo bueno que en aquellos partidos donde hay mucha conflictividad interna para renovar dirigencias, etcétera, pues es algo bueno que de repente puedan apelar al árbitro electoral y que sea el árbitro electoral el que les organice la elección. Ahí ganan ellos y ganamos los ciudadanos también en certidumbre y certeza. Novena novedad, se eliminan, y penúltima, y con esto voy terminando, se eliminan los promocionales de 5 minutos que estaba previsto en la ley en radio y televisión y se expande el tiempo de los spots de 20 a 30 segundos. Además, los partidos cuentan con hasta 30 minutos de acceso a medios en periodo de precampañas, antes eran 18, y de 24 minutos en periodos de intercampañas. Aquí, esto que les estoy comentando tiene que ver con el modelo de comunicación política, que esto ya se los digo a título personal, a mí me tiene bastante fastidiado y bastante enojado, y probablemente no seré yo el único. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de comunicación política que en la lógica de que los partidos, la lógica la entiendo muy bien, cuál es, que los partidos no pudieran usar sus prerrogativas en comprar espacios en los medios y ciertos partidos obtuvieran ventajas por su cercanía con ciertas televisoras, no les voy a decir cuáles, ¿verdad? Para que no haya sensibilidad, como pasó durante muchos años. Entonces la legislación dice, no, aquí nadie puede comprar, nadie va a ir con Televisa a comprar y le van a hacer un precio especial y un descuento y le van a hacer el combo que se llamaba, como cuando vas al cine y te venden el combo del hot dog y las palomitas. No, va a ser la autoridad la que reparta los espacios conforme a la votación obtenida con una serie de criterios. Bueno, todo eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que hemos llegado a un punto en donde nosotros como ciudadanos vamos a tener que soportar, porque pues no hay otra palabra, no encontré otra palabra, 24 millones de spots, contando pre-campaña, intercampaña y campaña. 24 millones de spots. Ahora, ¿qué pasa con los spots? Imagínense, y esto no es culpa necesariamente de los partidos o de los candidatos, aunque ellos fueron quienes aprobaron esto, pero imagínense que a cualquiera de ustedes, yo les digo que en 30 segundos me hablen del principal problema de Ciudad Victoria o del principal problema de Tamaulipas. En 30 segundos. ¿Quién es capaz de hacerlo? A ver, seguridad pública. Denme la gran solución para Tamaulipas para combatir la inseguridad en 30 segundos. Listo. ¿Quién empieza? ¿Qué es lo que me parece a mí? Que no sería nadie capaz. ¿Qué pasa? ¿Qué vendes en 30 segundos? ¿Qué puedes transmitir en 30 segundos? ¿Una propuesta de política educativa? ¿Una propuesta de política en materia de infraestructura? ¿De combate a la inseguridad? En 30 segundos lo que vas a terminar vendiendo, y es lo que hemos visto, es un jingle, es decir, musiquita. ¿Dónde están las grandes propuestas en materia de reforma del Estado, por ejemplo? Las grandes propuestas en materia de infraestructura. Eso es lo que hoy requerimos. ¿Qué te genera la República del Spot? Esta spotización, como dice, ¿no? Esta spotización, una fragmentación del mensaje imposible de remontar. Yo les aseguro que no hay nadie que en 30 segundos sea capaz de articular una propuesta coherente y de fondo sobre ningún tema importante. No es posible. Entonces, entonces se favorece la imagen, se favorece la musiquita, se favorecen los eslogans completamente vacíos. Y por otra parte, tantos spots terminan hartando a la ciudadanía. Uno prende el radio, oye el spot. Uno prende la tele, está el spot. Va uno al cine y aparecen unos cuates ahí diciendo los vales de medicina. No está uno libre en ningún sitio. Lo que te queda es bajar música a tu iPod o a tu iPad, etcétera, y poner o sea, es una plaga. Es una plaga. Y eso genera hartazgo, eso genera cansancio en la ciudadanía y no creo que termine incentivando la participación. Al contrario, dicen, estos cuates, ¿qué proponen? ¿Qué quieren? Y luego se confunden los partidos también, porque como
más o menos las frases son las agencias de publicidad, pues más o menos son las mismas, los publicistas estudiaron en las mismas universidades, todo se termina disolviendo, todo se termina disolviendo. Cuando viene un profesor extranjero de visita a la UNAM y me dice, oiga, y aquí en México, ¿cuáles son los partidos de derecha, de izquierda y de centro? Yo me quedo pensando, pues, ¿cuáles serán? No, uno dice, pues a lo mejor, pues de izquierda, pues a lo mejor el PRD, ¿verdad? Pero claro, luego uno dice, pero ¿como por qué? ¿No? O sea, y de derecha el PAN, pero ¿por qué? ¿No? Y el PRI, ¿dónde está? Pues el PRI está en todos lados, ¿no? Pues, es una cosa, no, de verdad, entonces es una cosa muy, muy rara. Y los spots contribuyen a esta confusión, Los spots no nos dejan ver claramente las posturas ideológicas. ¿En qué se define una ideología partidista? En lo que tú quieres hacer con tu política pública de salud, en lo que tú quieres hacer con tu política pública de educación, en lo que quieres hacer para aprovechamiento de la energía. Ahí está la clave de la ideología de un partido. Hoy estoy seguro que muchos de nosotros no sabríamos definir las propuestas de los partidos, si son de izquierda, de centro o de derecha, en los temas más importantes para este país. Por ejemplo, ¿hay en México una propuesta desde la izquierda de calidad educativa hoy? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien me la puede plasmar? Una propuesta así coherente para que, por ejemplo, al señor rector le va a gustar mucho esto, fíjense, para que, por ejemplo, llegue un partido y diga, en 6 años yo con estas propuestas voy a lograr que una universidad mexicana o 2 estén dentro de las 100 primeras del mundo. ¿Han escuchado esa propuesta ustedes? ¿De algún partido? ¿De la izquierda? ¿De la derecha? ¿Del centro? Quizás no está el centro, pero del centro. Sí. Y ahí está el problema. Y les podría hablar de muchos temas. Bueno, décima y última. La composición geográfica de México es muy particular. Esto los partidos lo saben y tiene una incidencia altísima en el desarrollo de las campañas, de los procesos electorales y de los recursos que se invierten en un proceso electoral. ¿A qué me refiero? 1 de cada 4 mexicanos vivimos en el centro del país, en 3 o 4 entidades federativas. Eso concentra un mayor porcentaje de la población. Entonces los partidos están preocupados por ganar en esas entidades federativas y hay otras que dejan de lado. ¿Qué tanto varía? Déjenme les doy estos datos para que vean cómo de verdad México es un país absolutamente fragmentado, pese a que parece una federación homogénea, ¿no? Donde cada estado pesa lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, ¿dónde está realmente el grueso de la ciudadanía y de ubicación de votantes? Estado de México, 13% del padrón electoral, 13%. Distrito Federal, 8% del padrón electoral. Jalisco, 6% del padrón electoral. Guanajuato, 5%. Nuevo León, 4%. Veracruz debe estar por ahí también, debe estar arribita de Nuevo León. En el otro extremo, Baja California Sur solo representa el 0,56%. Y Colima solo representa el 0,59%. ¿Eso qué significa? Evidentemente que si hay partidos políticos que dominen en los estados grandes, prácticamente ganaron la elección. Y los otros estados que tienen problemas sin duda importantes y sin duda relevantes para su población, pues se van a ver relegados en cuanto a las campañas, en cuanto a la atención, en cuanto al gasto, etc. Y esto es algo muy significativo. Ahora, como les decía, los partidos lo saben. Y entonces, ¿qué hacen los partidos? Pues se concentran en atacar a aquellos estados que les van a dar la victoria. Finalmente, en el Estado de México, por ejemplo, por poner un caso, viven 14 millones de personas. 14 millones de personas es más que la población de varios países europeos. Varios países de América Latina. Entonces, ahí hay hay un quiebre que yo estimo que es muy importante. Yo, para terminar, quiero decirles, y con esto concluyo, que porque me lo preguntaban los periodistas y no lo anoté aquí al final, no lo traía preparado, pero lo anoté. ¿Va a servir o no va a servir? ¿Y qué pasa con el INE? Porque ahora el INE, al pobre Lorenzo Córdoba lo dejaron hablando solo ahí, los partidos se fueron, etc. Yo les quiero decir lo siguiente: hay una corresponsabilidad. ¿La ley solita va a asegurar que los partidos se porten bien? No. ¿Puede hacerlo la ley? Creo que no. Yo les estoy hablando de una reforma que fue escrita en la Constitución y fue detallada en las leyes. Por el solo hecho de tener normas jurídicas, ¿ya vamos a tener juego limpio? ¿Ya vamos a evitar financiamiento irregular? Creo que no.
se requiere también la correcta aplicación, la corresponsabilidad, y ahí hay un debate abierto, y también la corresponsabilidad de que los partidos, que son quienes al final a través del Parlamento aprueban las leyes, se hagan corresponsables de que esto vaya bien, porque a mí me da mucha pena que los partidos aprueban las normas, incluyen sanciones, etc., y son los primeros en violarlas. Los primeros en estar viendo cuáles son los huecos, qué dejamos fuera, por dónde meto dinero, etcétera, son los propios partidos. Eso manda un mensaje terrible. El mensaje que estás enviando es terrible. Tú apruebas la ley, pero eres el primero en violarla. Y además le pides a un ciudadano que vote por ti. Pues imagínate, el ciudadano se siente desilusionado, legítimamente se siente estafado. Y esto creo que no es correcto. Y mi último comentario es que, como dije al inicio, yo estoy muy contento de venir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estoy muy contento que me hayan invitado a hablar de este tema. Pero como ciudadano mexicano desearía que algún día dejáramos atrás la discusión sobre los asuntos electorales. Hace 20 años, en 1996, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Choefet, dijo que se iba a hacer la reforma electoral definitiva. Así dijo. Esta es la definitiva. Aquí. Pero se repite ese año. Ahí se. Bueno. Pero fíjense todo lo que ha pasado después. ¿Cuántas reformas? Y seguimos hoy hablando. Abran cualquier periódico hoy. La portada de. Yo en el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, revisé Excelsior, revisé La Jornada, revisé Reforma, revisé El Universal. Todos traían el asunto de las elecciones como nota principal de portada. Caramba, ¿qué no tiene otros problemas este país? Todavía seguimos hablando que si el árbitro sirve, que si no sirve, que si el partido cumple, que si no cumple. Y estamos posponiendo la discusión de fondo del país que queremos. La discusión de fondo no es cómo se financia una campaña. La discusión de fondo no es si el árbitro electoral cumple o no cumple. La discusión de fondo es esta que yo les decía. La discusión que merece este país, que merecen ustedes jóvenes estudiantes, es cómo hacemos entre todos para que 1 o 2 o 5 universidades mexicanas estén dentro de las 100 mejores del mundo. Esa es la discusión importante. ¿Cómo hacemos para que asegurar que en todos los hospitales públicos de este país haya medicinas y haya el equipo necesario para atender a las personas que van? ¿Cómo hacemos para tener buenas carreteras en buen estado? ¿Cómo hacemos para tener una malla ferroviaria que nos permita llevar mercancías a bajo costo a todos los puntos de este país? ¿Cómo hacemos para desarrollar nuestros aeropuertos y que no se convierta todo en un cuello de botella en el DF? Porque vean cómo están los vuelos, ustedes lo sufren también. Para volar a cualquier lado tienen que ir al DF. En el DF el aeropuerto está saturado, ya no sirve, ya va a haber un nuevo aeropuerto. Esa es la discusión de fondo de este país. Y esa es la discusión que no estamos teniendo porque gastamos energía, tiempo, talento en ver que si Lorenzo Córdoba hace bien su trabajo o no lo hace bien, que si los partidos políticos nominan al payaso fulano o al payaso sutano, etcétera. Y yo creo que esta discusión la tenemos que dejar atrás. Tenemos que empezar a discutir los problemas de fondo de este país. Ojalá que el próximo ciclo de conferencias sea sobre esos temas nuevos. Muchísimas gracias. Tenemos un tiempo para preguntas y respuestas de nuestro conferencista. Pediría si alguien tiene alguna pregunta al doctor Miguel Carbonell. Están por ahí algunos micrófonos por sus laterales. Comenté hace rato que durante 12 años tuve la experiencia electoral en plena efervescencia, o quizás un poco más porque me tocó el cambio en el 2000, lógicamente. Allá por 2003 probablemente, siendo secretario de Gobernación Santiago Krill, nos invitó a todos los que estábamos presidiendo en ese momento un instituto, incluyendo a Waldenberg, el IFE, y a 2 o 3 magistrados del Tribunal Federal. Y nos hizo precisamente el planteamiento, panista lógicamente, de la creación del INE, el mismo nombre, Instituto Nacional Electoral, con la argumentación que se mencionó actualmente, es decir, esta es una propuesta que tiene el PAN desde hace muchos años. En ese momento, varios de los que presidimos
organismos electorales, le demostramos que era quizás la mitad de económico que los organismos estatales hiciéramos la federal. Sí. Además, aquí en Tamaulipas hay 8 consejos y ahorita hay cerca de 70 consejos distritales y municipales. Son 43 municipales, o sea, la presencia de los estados es muchísimo, infinitamente superior a lo federal. Son 500 distritos, estamos hablando de un mundo de distritos locales. Quiso buscar el apoyo de Pepe Goldenberg y Pepe le dijo: yo quisiera, señor licenciado, con todo respeto, decirle que el IFE, el nombre que era, se nutre de lo que hacen en los estados. La primera cambio de presidentes municipales fue en los estados, la primera alternancia fue en los estados, en las presidencias, en las diputaciones locales, y de allá nos nutrimos. Desde antes del 2000, decía, Coahuila ha desarrollado perfectamente una urna de conteo electrónico. No urna electrónica, no, es una urna de conteo electrónico. Nosotros ni siquiera hemos empezado a pensar en la posibilidad. Cuando habló con los magistrados, es más, dijo Waldenberg, me gusta la idea de que sean los estados quienes organicen la federal. Los magistrados, 2 de los magistrados que les dio la palabra, le dijeron que era un absurdo, una grosería para los estados, el que quitarles de institutos a bajarlos a oficinas o tramitadoras, que es lo que va a pasar. No defiendo una posición o la otra, pero digo, esto ya fue historia. Como dice Miguel, qué triste que esto se dio no por convicción, sino como pago a otras reformas de otro tipo, porque eso todo el mundo lo sabe. Si hubiera sido por convicción, que era lo mejor, qué bueno. Y luego lo que quieren es de empatar todas las elecciones. Yo en alguna ocasión le pregunté a una persona política, un muy buen político, oiga, ¿y por qué las elecciones de los gobernadores son distintas? Me dice, el constituyente era más vivo que nosotros. Y dijo, cuando el presidente entra con 2 gobernadores. Creo que era el de Tabasco y el Distrito Federal. Al año siguiente mete otros cuantos de él. Y al tercer año son 16 y 16. Hay un equilibrio político entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Ya después del 4º año, ya el presidente tiene mayoría de gobernadores. Y aquí están Miguel y Jorge Luis Navarro, que no me dejarán mentir. El tener una casilla única, en donde van a recibir, en algunos casos, 6 elecciones. 6 elecciones. Ahorita, normalmente a las 9 o 10 de la noche se termina una casilla, con una elección o 2, con 6 elecciones. En lugares donde no hay ni luz, donde las condiciones físicas en que está la gente en las casillas es muy lamentable. El otro problema, hay un solo taller realmente en México que se ocupa de talleres de México. Hay muchas otras, pero por razones de seguridad, que es lo que le ha costado el dinero a este país, la desconfianza, compramos un papel que cuesta 50 o 100 veces más que cualquier papel normal. ¿Saben lo que es para estar emitiendo toda la documentación electoral para todo el país en un momento dado? No tienen idea de la magnitud de qué es eso.
Y luego la casilla termina y cierra. ¿A dónde van a ir primero? ¿A cuál? Pues está la del presidente. Y luego la del senador. Y las otras. ¿A qué hora van a ir? O sea, parece muy sencillo, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido el privilegio de estar en una casilla, porque es un privilegio. ¿Se imaginan 6 elecciones? Es tremendo. Digo, hice este paréntesis, en lo personal, aprovechando que estoy aquí, no es la postura de la universidad, definitivamente, pero sí quisiera que sirviera como marco para recalcar lo que ha dicho Miguel. Nos ocupamos en sonceras, por no decirlo de otra manera. Y lo sustantivo no lo vemos. Y decimos, no, fulano de tal es muy buen secretario de Educación Pública. Tiene muy buena relación con el sindicato. Y así los medimos, no por las propuestas. Entonces, yo me adhiero 100% a lo que dice Miguel. Y lo he dicho, solos hacemos algo juntos. En la unidad de la diversidad que tenemos, es como podemos llegar a ser algo. Gracias y disculpen. Vamos a preguntarle a su opinión qué impacto tienen las redes sociales actualmente que antes no existían, y si las redes sociales están siendo fiscalizadas o bien en los topes de campaña cómo se manejan, y por último sobre redes sociales también, si los partidos políticos, para su opinión, han aumentado más en sus campañas las redes sociales y han disminuido en otros medios de publicidad. Soy Porfirio Gutiérrez, soy abogado postulante, vengo de Ciudad Madero, y además de felicitarle, señor doctor Miguel Carbonell, por esta excelente conferencia, la pregunta es muy básica. A su parecer, ¿qué trascendencia o que tiene el que los consejeros de los soples que van a venir a designarse en las próximas elecciones en los estados en que faltan, sean designados precisamente por el Congreso de la Unión y no por el Congreso del Estado como antes estaba haciendo? Carbonell, felicitarlo también, me uno a la felicitación de los aquí presentes por su charla tan amable, pero además extendida para nuestro señor rector de la Autónoma de Tamaulipas, porque indiscutiblemente estas tareas vienen a concientizar a los participantes y de aquí a la ciudadanía. Y eso, bueno, pues es un sueño que se puede expresar en palabras. Y dos preguntas que tienen que ver con su charla, pero además que indiscutiblemente deberían de servir para despertar del sueño sexenal que los mexicanos vivimos cada 6 años una nueva vida. Dentro de los requisitos que tienen que reunir los candidatos ciudadanos, entre muchos que hay, usted mencionó algunos y uno me llamó mucho la atención, la cantidad enorme de firmas que tienen que solicitar para tener un respaldo ciudadano y una representatividad para postularse para un puesto de elección popular. Pero yo me pregunto, ¿y a los candidatos de los partidos qué? Esa es una. La otra, respecto del financiamiento de los partidos políticos, va a haber un gran control en tiempo real a través de las redes, a través de internet, para fiscalizar las actividades de los candidatos y de los partidos. Y luego, ¿qué pasa con el particular? Con aquel empresario que recibe al candidato en una fiestota, o los poderes de facto que también les hacen unas fiestonas y reparten juguetes y dinero y cosas así. ¿A esos quién los va a fiscalizar? En primer término, desde luego, yo creo que las redes sociales vinieron a cambiar el juego. Vinieron a cambiar el juego de una manera en que muchas personas ni siquiera lo están midiendo, ni siquiera lo están visualizando y probablemente no se hayan dado cuenta. Quienes no participan en las redes sociales piensan que Facebook y que Twitter o que algunas otras redes son para adolescentes que tienen mucho tiempo libre y pues se la pasan subiendo fotos de todo lo que hacen. Pero en realidad esto no es así. Según datos recientes, en México ya hay más de 40 millones de personas que son usuarios de Facebook. Y por poner un dato comparativo,
en el resultado de la elección presidencial del 2012, el candidato ganador, hoy presidente Enrique Peña Nieto, obtuvo 19 millones de votos. Entonces, simplemente imaginemos el efecto que puede tener Facebook, el efecto de las redes sociales. Y luego hay toda una generación. Este es un ejercicio que yo siempre hago, lo hemos platicado con el rector. En las conferencias que doy en las universidades les pregunto a los jóvenes, cuando el auditorio es de puro estudiante, les digo, a ver, ¿quién en este auditorio de menos de 25 años no tiene perfil de Facebook? ¿Quién? ¿Alguien? No, ¿verdad? Todos tienen Facebook. Hay una generación entera que está ahí en las redes. Todas las redes se convirtieron ya en uno de los grandes, digamos, de los grandes vehículos de comunicación política y de comunicación en general. ¿Cómo se fiscaliza Internet? Ahí tenemos un problema, los que son abogados lo saben, de ámbito de validez. Por ejemplo, la información que subes a Internet la puedes subir a través de un servidor que esté más allá de nuestras fronteras. ¿Se le aplica la legislación electoral? Que si el servidor está ubicado en Indonesia, o en China, o en Polonia, o en Estados Unidos, está sujeto a la fiscalización del IFE, por ejemplo, pues yo pienso que por un simple razonamiento de validez geográfica, pues no. Allá dicen, bueno, sí, tú tienes tus redes, entonces ¿a mí qué? ¿No? A mí no me vengas con un requerimiento de que te informe o de que... Entonces, Internet por su propia naturaleza tiene una dificultad enorme para hacer fiscalización. Ahora, dice usted, ¿están invirtiendo los partidos en esto? Muchísimo. Muchísimo. Yo de repente, algunos de ustedes saben que, y lo saben porque me han estado distinguiendo con sus menciones en Facebook y en Twitter, yo soy un usuario permanente, continuo de las redes sociales, y de repente me han llegado consultas de partidos políticos o de órganos públicos que me dicen, oye, recomiéndanos lo que se llama los community managers, alguien que maneje nuestras cuentas, ¿no? De Facebook, nuestras cuentas de Twitter. Le digo, sí, como algún estudiante, algún chavo que se haya formado contigo, que puedas tú entrenarlo. Le digo, perfecto, y digo, nada más para saber a quién te puedo recomendar, pues dime como en qué umbral de salario anda, ¿no? Como en qué, cuánto estás pensando pagarle, ¿no? Me dicen, la última que me dijeron, el año pasado a finales, me dijeron, pues entre 70 y 90 mil pesos al mes. No, dije yo, es más de lo que gana un académico. ¿Para qué voy a mandar un chavo? Yo se los manejo, ¿no? No. Sí, es que es una cosa en que los partidos saben que se están jugando una parte del voto y una parte muy sustantiva de la imagen pública incluso. La imagen pública. Ustedes han visto las burlas a los partidos, las burlas a los gobernantes, los famosos memes, ¿no? Cada vez que mete la pata a no sé quién, ¿no? Ahí va, ¿no? Y la burla, ¿no? Entonces, pues eso, y luego salen, contraatacan, ¿no? Entonces se pone de moda lo último, pues, lo digo porque es público. ¿Cómo fue esto? El hashtag de ya no me aplauden, ¿no? No, el de ya no me aplauden, ¿no? Ya me cansé. Ya sé que no me aplauden, entonces salió el otro, ¿no? El otro, entonces todos le aplaudimos, bueno. En fin, son las guerras en las redes, pero cada vez, para mí que esto cada vez es... y otra, esto llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse, porque las generaciones más jóvenes ya crecieron con esto. Entonces, no es un fenómeno episódico, no es una moda. O sea, los que no entiendan esto están fuera del juego. Perdón, pero los que no cachen la importancia de esto que estoy diciendo, están fuera de la jugada, se van a perder de un grupo importante de electores. La trascendencia, me preguntaban de los nombramientos. Bueno, los nombramientos de los OBLES, de los consejeros de los OBLES, van a estar a cargo del INE. Y de los magistrados electorales estuvieron a cargo, porque ya fueron nombrados, del Senado de la República. Con lo cual, lo que se hizo fue quitar del ámbito estrictamente local. Ya las entidades federativas ya no son los que hagan estos nombramientos. ¿Esto funciona o no funciona? Lo decía el señor rector y lo cito porque me lo comentó en el momento en que se hizo la pregunta, y coincido al 100% con él. Miren, más que quién nombra, la prueba de fuego es cuál es el perfil de los personajes nombrados. Porque los podrán nombrar, si quieren, un consejo de sabios, de filósofos, etc. Si son personas que no son rectas, que no son honorables, que no saben de la materia, que llegan a improvisar, como sucede a veces en otros países, pues entonces no vamos a tener un buen resultado. Entonces necesitamos perfiles buenos. Claro, esto tiene mucho que ver
lo escribí hace poco en un artículo en La Silla Rota, también con las candidaturas, no solamente los hombres, no, las candidaturas a diputados. Claro, uno dice, oye, pero ¿por qué aprueban leyes tan malas? Pues ve quién está votando. Y como se están integrando ahorita las listas de candidatos, yo he visto unas listas de candidatos que son de dar miedo. De dar miedo. Dicen, estos perfiles van a llegar en un momento tan delicado en la historia de este país. En un momento que tenemos tantos problemas, que nos surgen tantas definiciones, están poniendo los candidatos. Yo de plano digo, bueno, ¿qué? Decía yo en el artículo, ¿qué no hay mejores mexicanos? Mejores mexicanas. De plano es una cosa de compadrazgos, de amoríos, de qué cosa. O sea, ¿cuál es la razón por la que vayan estos sujetos en las listas? De plano, en fin, pero bueno, esto sería objeto de otra. Pero empata con la tercera pregunta. Bueno, ¿y quién ve que los candidatos de los partidos cumplan con ciertos requisitos? Pues es que ahí tenemos el problema. ¿Cuál es el origen, la semilla de la mediocridad de la clase política mexicana? La definición de las candidaturas. Punto. La definición de las candidaturas. Vean, por ejemplo, ahora, ustedes lo saben, soy lector asiduo de la prensa extranjera y acabo de ver el nombramiento del candidato del Partido Socialista Obrero Español para la alcaldía de Madrid, Ángel Gabilondo, ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de metafísica en la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Madrid. Un sabio, autor de quién sé cuántos libros, una persona que dice, caramba, ¿esto cuánto sí le crees? Y luego uno voltea a ver la lista de candidatos. Me preguntaba también el compañero, ¿qué pasa con los particulares? Bueno, todos los ejemplos que usted puso, la legislación electoral los entiende como donaciones a los partidos. Es decir, si yo le organizo al candidato una gran comida en un lugar, etcétera, o le organizo una gran reunión, un gran desayuno, eso se toma como un donativo en especie. Y es objeto de fiscalización. Entonces todo eso, pues obviamente, ¿qué le van a hacer al particular, etcétera? Bueno, pues al particular, obviamente en términos electorales no, porque no es parte, digamos, pero salvo que sea medio de comunicación, los medios sí están sujetos a sanciones, etcétera, pero desde luego los partidos políticos se tendrán que cuidar de no rebasar el tope de campaña a través de donativos en especie, y ahí va a haber una fiscalización. Y para terminar, porque como dijo Eddie Izaguirre, pues tengo que salir rápidamente al aeropuerto, el tema de la reelección. A ver, este es un tema que llevábamos años y años y años discutiendo, fue objeto de análisis académico, por lo menos, mire, mi primer artículo sobre el tema de reelección fue de 1997, ¿no? Acababa yo de terminar mis estudios de doctorado, me puse a escribir sobre este tema, y yo siempre he dicho, y no voy a negarlo ahorita, yo siempre he estado a favor de la reelección inmediata de ciertos funcionarios públicos, no de todos. Por ejemplo, si me preguntaran ahorita, ¿estarías de acuerdo que se reeligiera el presidente, de que hubiera la posibilidad? No, porque el presidente no juega en la misma liga. O sea, en la historia política de América Latina, nunca, cuando el presidente se presenta a una reelección, nunca le han ganado. Y no le pueden ganar, ¿por qué? Tiene la mayor presencia, domina el presupuesto, controla todo. Pues en América Latina tenemos un hiperpresidente. Pero si un buen presidente municipal, por ejemplo, o un diputado local o un diputado federal hace bien su trabajo, ¿merece la posibilidad de ser ratificado de la confianza ciudadana? Sí. Sí, ¿por qué no? Podemos discutir candados, por ejemplo. Eso fue objeto de análisis en muchas mesas redondas ahí en la UNAM que participamos. Si un diputado llega por vía plurinominal, es decir, la cúpula del partido lo pone en una lista y se quiere reelegir, ¿se puede reelegir por el sistema plurinominal? Nosotros decimos no, que baje a un sistema uninominal y que compita en un distrito para obtener el voto, porque si no podríamos estar generando una especie de casta, ¿no?, dorada, en donde dice, no, yo me instalo en la lista, soy el número 1 o el 2 o el 3, hay reelección, ahí me quedo 18 años, y yo creo que no queremos eso. ¿Qué queremos con la reelección? Darle la posibilidad al ciudadano de repartir premios y castigos. Porque seamos muy sinceros también, no todos los políticos mexicanos lo hacen mal. Hay diputados muy dignos, hay diputados de vanguardia, hay senadores que hacen perfectamente su trabajo. Ahora hay una iniciativa muy interesante de una ONG que se llama 3x3, ¿no la han visto? Es esta declaración, primero, diputado, senador, haz pública tu declaración patrimonial, abierta y completa, tu declaración de conflicto de intereses
y tu declaración de impuestos. Súbelo a internet, que lo podamos ver. Tú dices que ganas tanto, pues eso se tiene que corresponder con una declaración de impuestos. Y luego dime cuáles son tus conflictos de interés, un tema muy actual también, sobre el que valdrá la pena dar más de una conferencia, porque creo que el tema alguien no lo está entendiendo. El tema del conflicto de interés es algo bastante profundo, omnipresente en la política mexicana, omnipresente, y no es de un partido, no es de un partido. Todos tienen conflictos de interés y muchas veces pasa inadvertido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo abstracto, no piensen en nada en concreto, pero por ejemplo, si un secretario de salud es accionista de una empresa que vende medicamentos, ¿tendríamos que saberlo, sí o no? Ese es el conflicto de interés. Ese es el conflicto. Si un secretario de seguridad pública le invitan sus vacaciones una empresa que es la que vende los chalecos antibalas a la Secretaría de Seguridad, ¿deberíamos de saberlo, sí o no? Le invitan un viaje a Las Vegas. Es un ejemplo inventado, nunca pasó. Es un ejemplo inventado. ¿Deberíamos de saberlo o no? ¿Debería de haber una declaración de conflicto de interés, sí o no? Claro, por supuesto. Entonces, hay ahora en esta iniciativa del 3x3 varios diputados, es más, de cada uno de los 3 principales partidos políticos y senadores, por cierto, dieron el paso y dijeron, va, ahí está Laura Rojas del PAN, Fernando Belanzarán del PRD, está Rodríguez Doval, creo también, del PAN, en fin, hay varios, en fin, la última vez me metí a la página y vi incluso, pues, uno por chismoso, ¿no? Ahí, bueno, ¿y cuánto tiene en el banco? No, pues tanto, ¿no? En fin, pero necesitamos esa dosis de integridad, que luego, ¿qué pasa con eso? ¿Premiamos o castigamos? ¿Que sigan o que se vayan a su casa? Hoy no lo podemos hacer, porque, bueno, digamos, hasta antes de la reforma, ahora ya con la reforma lo vamos a poder hacer. ¿Esto es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Yo estoy a favor de la reelección. Ojalá que sepamos como ciudadanos repartir con justicia los premios o los castigos cuando corresponda. Muchísimas gracias por su atención.